Hola, ¿cómo están? Yo soy Clara Badela, bienvenidos a mi canal. Sé que lo tuve un poco abandonado, pero ya estamos de regreso y acá nos vemos de vuelta. Hoy quiero que hablemos sobre embarazo adolescente y su representación en el cine y la televisión. El otro día estaba platicando con una amiga sobre el tema y en el medio de la conversación, mientras compartíamos historias, nos contábamos qué nos decían de chicos, qué casos cercanos habíamos vivido, me di cuenta de que existe un montón de falsedades, mitos y desinformación sobre el tema. Estoy segura de que todos conocemos el caso de la chica que dejó la escuela porque quedó embarazada, o tenemos una vieja amiga que tuvo un hijo muy joven. Digo, yo la tuve, incluso en mi familia hubo un caso de una prima y mis papás la usaban como ejemplo. No vayas a terminar como fulana porque a esta casa no entras más y nosotros no te vamos a apoyar. Pero siendo honestos, ¿qué tanto más sabemos sobre ellas y su situación? Probablemente solo lo que veíamos de reojo, lo que nos contaron, lo que nos dijeron y seguramente lo que la criticaron. Y cuando te embarazas y siendo tan chiquita, pues muchos se van a burlar de ti y serás señalada por todos como la fácil de la escuela. No lo creo. Hay miles de ideas que rondan este tema. Muchas juzgan, culpan, victimizan o incluso violentan a los adolescentes que se encuentran en esta situación. Y parece que todos tienen una opinión sobre qué debería ser la niña. No importa cómo, el camino de nuestros jóvenes está marcado. Nos tragamos esta idea demasiado común de que todos estos casos son producto de irresponsabilidad y calentura adolescente, cuando sabemos que no siempre es así. Pero eres una boba que se dejó embarazar por estar de orgía con Germán. Se te quemaban las ajas, ¿cierto? Y tú eres una burra calabacera. Entonces, regresando a la plática con mi amiga, no me queda más que preguntarme de dónde salen estas ideas. ¿Qué tanto sabemos de embarazo adolescente? ¿Por qué reproducimos estas ideas que son tan viejas? ¿Y qué tanto reflejan la realidad? Y como ya saben quienes me conocen de Canal DAM, a mí me gusta hablar mucho de entretenimiento, cine, series y cultura pop. Así que buscando respuestas a estas preguntas me puse a ver algunas películas para ver cómo abordaban el tema y ante qué tipo de ideas y estereotipos estamos expuestos cuando consumimos entretenimiento. Voy a hablar principalmente de 5 películas que tocan el tema y lo hacen desde diferentes perspectivas y que siento que reflejan la evolución de la representación a lo largo de los años del embarazo adolescente en el cine. Al final del video me gustaría hacer una comparación de lo que vemos representado en la ficción con la realidad. Sé que hay muchas películas más sobre el tema, seguramente algunas muy buenas, pero elegí estas 5 porque son las que se pueden encontrar fácilmente en algunas plataformas de streaming. Así que si quieren verlas y venir a comentarlas después conmigo, nos vemos en los comentarios. Lo que sí, trataré de no spoilearles mucho, pero sí hay algunas cosas de la trama de algunas películas que tengo que mencionar. Así que arrancamos. 4Kids o La cigüeña no espera en español es una película que encuentran en Netflix de finales de los años 80 con la gran estrella del momento Molly Ringwald como protagonista. Cuenta la historia de Darcy y Stan, una pareja de adolescentes que están muy enamorados y en cierto momento descubren que Darcy está embarazada. Y tanto ellos como sus familias tienen que descubrir qué hacer y cómo lidiar con esta situación. Una película gringa muy al estilo Hollywood de los 80s. I'm pregnant. Can you pass the turnips? Stan y Darcy son los más listos de su clase, tienen un futuro brillante asegurado, vienen de buenas familias de clase media, tienen una relación de aproximadamente 3 años y esperaron 2 y medio para tener relaciones. Es decir, son muy responsables y usan anticonceptivos y aún así algo falló y se encontraron con un embarazo en puerta. So positive. So it's positive. Not positive good, positive bad. Bueno, resulta que en el medio del descubrimiento las familias discuten el futuro de los chicos, se menciona de pasada el aborto, la adopción, la universidad, etcétera, etcétera. Y a la mera hora los chicos deciden tener al bebé y empezar su familia. Ok, todo muy bonito, te lo compro, pero analicemos un poco cómo toca el tema del embarazo adolescente. En primer lugar, quiero decir que en mi opinión esta película toca el tema del embarazo adolescente de una manera muy romantizada. Por supuesto, nos muestra lo difícil de la situación para los chicos, para su familia y cómo lo toma el resto de la sociedad, pero terminan saliendo adelante súper enteros. Es más que nada una película sobre amor adolescente y su poder frente a las adversidades. Ya saben, en este caso la adversidad es un bebé. We were married, we have a baby. Or did you forget? I can forget because I love you.
damn it, and you love me. Obviamente, como ya se habrán dado cuenta hasta este punto, el enfoque y el final de la película, que no se los voy a spoilear, la verdad es que no me encantan. Pero entiendo que no podían ser tan agresivos, eran finales de los 80s y la verdad estaban tocando un tema bastante escandaloso. Entre las cosas positivas que encuentro, creo que cuando salió esta película innovaba con la idea de que este tipo de cosas no solo le pasa a los jóvenes desmadrosos, rebeldes y pobres, sino que le puede pasar a cualquiera. Toma la idea común de que hasta los más inteligentes pueden ser tontos y la da vuelta explicando que finalmente no es cuestión de ser tonto o no, sino que a veces ser responsable no alcanza, e incluso que los anticonceptivos pueden fallar. I thought you were taking the pill. Well, I'm a regular, okay? And that's why I started taking a damn pill in the first place, to regulate my periods. My doctor put me on when I was 14 years old, and once I forgot. Otra cosa que me gustó mucho fue una escena en la que ya los chicos habían decidido tener al bebé y mudarse juntos. Y Darcy está en la ducha, embarazada de unos 3 meses, cantando muy feliz y yalala, y llega Stan y se mete en la ducha con ella y se pone re nerviosa porque resulta que nunca, en todo este tiempo y a pesar de la situación en la que se encuentran, nunca lo había visto desnudo. Y me pareció una escena excelente y muy poderosa porque te trae de regreso a la tierra y te muestra que todavía son unos niños. Sí, claro, tuvieron relaciones sexuales 6 veces, pero en todo este tiempo ella nunca lo vio completamente desnudo. Nunca se atrevió a mirarle directamente los genitales a su novio, ni lo tocó así en modo Dora la exploradora, ni nada. Cero conocimiento del cuerpo ajeno y seguramente tampoco del propio. It's cute. It's cute. Creo que muy bajita la mano estaban diciéndole a los adolescentes del momento: no tengan miedo, conózcanse y conozcan a sus parejas. Finalmente creo que esta cinta tiene algunos de esos momentos en los que te está mostrando que son niños jugando a ser adultos, que son muy bonitos y te transmiten la dificultad del asunto y lo pesado que es sacar adelante una familia que no planeaste y para la que no estabas listo. Pero, como ya les dije, profesa la idea de que el amor adolescente es fuerte, poderoso y muy real, y puede serlo, pero no te dicen que a veces eso no es suficiente ante este tipo de situaciones. Así que vamos a ver si la siguiente lo hace un poco mejor. A principios de los 2000 llega Juno. This, of course, is Juneau. Like the city in Alaska. No. Esta película tuvo muchísima publicidad, podías ver los carteles con Ellen Page embarazada en todos lados, el tráiler en la televisión, fue nominada a 4 Oscars, ganó 1, fue un éxito en taquilla y tuvo muy buenas críticas. De hecho, la película es muy buena, si no la han visto, no sé por qué no la han visto, pero aquí les va un resumen. La película cuenta la vida de la joven Juno, una chica de 16 años que un día, por diversión, decide que es hora de tener sexo con su amigo y queda embarazada. Juno es la típica adolescente rebelde de los suburbios gringos, de la que todo el mundo espera lo peor, pero que en el fondo saben que es buena, muy inteligente y graciosa. Did you see that coming? Yeah, but I was hoping she was expelled or into hard drugs. Or DWI? Resulta que cuando confirma que está embarazada, Juno trata de abortar, pero a la mera hora no puede y decide tener al bebé y darlo en adopción. Your baby probably has a beating heart, you know. It can feel pain. And it has fingernails. Fingernails? Really? El resto de la película es ella encontrando a los padres perfectos, conociéndolos, viviendo el embarazo, incomodando a sus compañeros de escuela y descubriendo el amor adolescente. Es una película muy divertida que creo que tuvo mucho impacto porque cuenta de una manera cómica y liviana una historia conocida por todos de la que nadie se atrevía a hablar. El caso de una joven blanca de clase media en un país de primer mundo, rebelde, tal vez irresponsable, lidiando con su error. No se hacen tontos y te dejan claro que el embarazo adolescente es un tema recurrente en este sector de la población. Le pasa a muchas chicas y no solo a algunas. Una de las escenas que me gusta mucho, que está al principio de la película, es cuando Juno le tiene que contar a su amiga que está embarazada y su amiga le dice: qué bajón, pero si querés yo llamo para hacer la cita para que te hagas el aborto, no te preocupes. Hey, do you want me to call for you? Because I called for Becky last year. Me parece muy cool que toquen este tema, que lo tengan como primera opción, que sepan cómo funciona el sistema y sobre todo que puedan elegir hacerlo ellas. Ya saben, sin que las obliguen o que se los nieguen. Ahora, no olvidemos que eso refleja el caso de una chica de primer mundo que cuenta 100% con el apoyo de sus padres, amigos y conocidos, cualquiera sea la decisión que tome. Cuando yo vi esta película a los 15 años en Argentina, esa era una fantasía, una imagen muy lejana a mi realidad. Digo, en mi
casa no se hablaban de estos temas, yo no tenía una opinión muy clara sobre el aborto, y es que ni siquiera había una discusión muy pública sobre el tema, o al menos no una de la que yo estuviera enterada a esa edad. Al menos en mi caso la enseñanza era: no te embaraces porque no hay otra opción más que tenerlo y no te vamos a apoyar. Así que bueno, volviendo a la película, resulta que Juno no aborta, si no, no tendríamos película, pero tiene todo resuelto y lo va a dar en adopción. Lo primero que se me viene a la mente es, claro, como si fuera tan fácil tenerlo y darlo. Creo que manejan bien esta parte de alguna manera porque se burlan de lo fácil que es encontrar padres que reciban al bebé, porque Juno encuentra a la pareja perfecta en un anuncio en una revista. They were Mark and Vanessa Loring, and they were beautiful even in black and white. El tema es que a pesar de lo bizarro del asunto y la burla, pues finalmente sí lo da muy fácil en adopción. Por lo que entiendo perfectamente de dónde sacan algunas de estas ideas la gente que se dice pro vida, de que la solución es tenerlo y darlo en adopción al bebé. Como si fuera tan fácil darlo en adopción, como si no hubiera un sistema deficiente de adopción en todo el mundo y como si encima no fuera un proceso imposible en países latinoamericanos. Pero bueno, finalmente Juno, aunque le habla a un público específico, es una muy buena película, está muy bien escrita, excelentemente interpretada, es divertida, amo mucho a Ellen Page y deben verla. No, seriously, if I could just have the thing and give it to you now, I totally would, but I'm guessing it looks probably like a sea monkey right now, and you know, we should let it get a little cuter, right? Great. Keep it in the oven. Entre estas dos películas hay otras cintas que tocan el tema, de las que no voy a hablar porque siento que lo hacen desde la misma perspectiva de estas otras dos y que representan todas a un mismo sector de la sociedad. Todas las protagonistas de estas historias hasta el momento, desde los 80s hasta entrado a los 2000, pudieron detenerse, pensar y elegir. En todos estos casos, el embarazo fue producto de un error cometido entre dos adolescentes calientes, donde en el medio había amor, amistad o algún tipo de relación que le daba sentido a la historia y justificaba las acciones de los jóvenes. Y de alguna manera el cine se ha encargado de romantizar el embarazo adolescente, dando un mensaje de: es difícil pero échale ganas, sé valiente y tenlo, sé responsable y dalo en adopción. Hey, you can just forget about abortion because this kid's going up for adoption and that's that. Pero en el 2009 llegó una película que vino a romper con todas estas ideas y nos presentó un caso que se asemeja mucho más a la realidad de miles y miles de chicas en todo el mundo. Se llevó 2 Oscar y tuvo más de 50 premios a nivel mundial, y con muy justa razón porque cuenta la triste historia de Precious. I want to be on the cover of a magazine. I wish I had a light-skinned boyfriend with real nice hair. But first I want to be in one of them BET videos. Precious es una adolescente de 16 años, negra, analfabeta y obesa. Vive en Harlem, en la ciudad de Nueva York, es pobre, sufre violencia doméstica y sexual desde que tiene 3 años, su mamá es desempleada y juntas viven de la pensión que cobran por Mongo, la primera hija de Precious, quien además tiene síndrome de Down. La historia está protagonizada por Gabby Sidibe y Monique y cuenta cómo hace Precious para sobrevivir en estas condiciones estando embarazada de su segundo hijo, quien al igual que el primero es producto de incesto. A lo largo de la película vemos a Precious ser expulsada de la escuela a causa de su embarazo y sufrir todo tipo de violencia vida y por haber. Can we talk about the abuse in your household? You know what I'm talking about. You sit there and judge me and you write them notes on your pad about who you think I am. Pero la escuela era su único escape de su casa, así que se le presenta la oportunidad de ir a una escuela alternativa para chicas analfabetas que no encajan en el sistema educativo tradicional y la toma. Allí conoce a una profesora que le ayuda e impulsa a salir adelante, hace amigas y encuentra por primera vez un lugar seguro y libre de violencia. Es una película muy dura, muy fuerte, que trata el tema del embarazo adolescente desde una perspectiva mucho más brutal. Una que nos obliga a ver el abuso y la violencia sexual como una de las principales causas de embarazo infantil y adolescente. Uno de los temas que me parece más importantes en esta cinta es que Precious nunca tiene la posibilidad de elegir sobre si tenerlo o no, sobre si quedárselo o no. Nunca se lo cuestiona, nunca se tantea el tema del aborto, de la adopción, y te deja muy claro que las opciones y el poder de decisión son un privilegio. Las chicas que viven en estas situaciones de vulnerabilidad no se pueden salir, no tienen otra opción, porque no conocen otra cosa. Como refleja la cinta, muchas veces ni siquiera tienen noción de que lo que están viviendo, lo que les está pasando es violencia, de que es abuso, y ciertamente muy pocas son las veces en las que llega un ángel salvador a ponerle sobre la mesa otra forma de ver las cosas. No, I never knew what you was until this day. Not even after all them things you did.
Maybe I was too stupid. Maybe I just didn't want to. Como sí le pasa a Precious, quien finalmente, con la ayuda de las mujeres que conocen su nueva escuela, logra ver las cosas desde otra perspectiva, salir un poquito más adelante o al menos estar en paz con ella misma y su historia. Pero aún así, todo este golpe de suerte no la saca de su realidad, no evita que siga sufriendo violencia, no cambia su entorno, no cambia su situación económica y sin duda no le asegura ningún futuro. You need to forget about that school shit and take your ass down to the welfare. We're getting a stipend for school. Fool, what the fuck is a stipend? What is that? Fuck a stipend. I said take your ass down to the welfare. La verdad no les quiero contar mucho más de la trama porque creo que es una película que tienen que ver, es dura pero es necesaria. La pueden encontrar en Amazon Prime, así que vayan a buscarla. De lo que sí quiero hablar es de la poca crítica negativa que recibió. La critican porque dicen que cada vez meten más y más elementos para hacer más dramática y terrible la historia, que es imposible que le caiga tanta mala suerte a una persona y que todos estos elementos estereotipan a las personas que viven en Harlem, convirtiéndolos en un show de terror. Por mi parte, entiendo de dónde viene esta crítica, pero no puedo evitar pensar que sí existen y hay muchas chicas a las que sí les llueve sobre mojado. Sufren violencia física, sexual, incesto, discapacidad, enfermedad, maternidad forzada, analfabetismo, discriminación, racismo, viven en situaciones de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y viven con uno de estos elementos o con todos juntos. Entonces, tal vez te parezca mucho que metan todos estos elementos en un solo personaje, pero me pareció, la verdad, a mí muy atrevido porque obligó a Hollywood y al mundo a verlos. Sin duda creo que Precious es un punto de quiebre muy importante para el cine. I like you too. But you can't handle me. Y bueno, saliéndonos de Hollywood, encontré en Claro Video esta película belgo-francesa que se llama 9 meses. Dis un truc, mais tu fermes ta gueule. Vraiment. Oui. Mel, elle est enceinte. Bah putain. Cuenta la historia de Mel y Max, dos jóvenes de 15 años que están muy enamorados y descubren que Mel está embarazada. Toda la película se centra 100% en el embarazo, en las opciones, en las decisiones que toman, en las consecuencias de sus decisiones y finaliza una vez que el bebé nace. No les cuento más para no spoilearles, pero la verdad es que me pareció una película muy buena. Nuevamente estamos hablando de un caso de un embarazo adolescente en un país de primer mundo, con chicos blancos de clase media alta, con futuros brillantes, 1000 oportunidades y un embarazo como fruto del no uso de métodos anticonceptivos. Como ya les dije, esta película me gustó mucho porque creo que toca el tema del embarazo adolescente desde una perspectiva más realista, cruda y no tan romántica como lo hace Hollywood. En primer lugar, tocan un tema que me parece bastante interesante, que es la facilidad con la que los hombres se pueden desentender del tema. Cuando Mel le cuenta a Max que está embarazada, Max la ghostea por varios días en los que él procesa el asunto. Una vez que decide que tener un bebé puede ser algo cool, entonces vuelve a hablar con ella. Ok, de alguna manera tomó la decisión de hacerse cargo, pero como bien sabemos, ese no es el caso para muchas chicas. On est toujours ensemble alors? Bah oui. Bien sûr qu'on est toujours ensemble. En segundo lugar, creo que le dedican bastante tiempo en pantalla a los padres a la discusión y cómo influyen en la decisión de los niños. Para cuando sus padres se enteran, Mel ya pasó el número de semanas en las que en su país está permitido hacerse un aborto, por lo que sacan la carta de privilegios del primer mundo y barajan otras opciones como ir a un país vecino donde todavía puede hacérselo. Y en este punto de la película hay una escena maravillosa en la que exponen un tercer punto que me fascinó, y es el de los jóvenes eligiendo tener al bebé. En esta película los actores son claramente mucho más jóvenes que en las películas que mencioné anteriormente y de verdad te crees que tienen 15 años, por lo que cuando te dicen queremos tenerlo, te impacta mucho más que en los otros casos la imagen de dos niños tomando una decisión como esta. Incluso en un momento de la discusión, Mel saca una frase que es muy conocida por todos nosotros. Una vez que Mel saca la carta de mi cuerpo, mi decisión, su madre hace lo mismo y saca la carta de mi casa, mis reglas. Y entonces la echa de su casa. Lo interesante de esta escena es la crítica a los padres y a cómo manejan la situación, con gritos, drama y ejercicios de poder sobre los chicos. A pesar de los privilegios y la educación, la comunicación entre padres e hijos ha sido muy deficiente o casi nula, por lo que les juega muy en contra y en lugar de tomar decisiones de manera objetiva y conjunta, terminan enfrentados y separados. Finalmente,
serie 9 meses se enfoca mucho en mostrarte todo el tiempo que Mel y Max son chicos. Quieren salir a bailar, quieren tomar, se quieren divertir, cambian de parecer constantemente y eso es lo que vemos en pantalla. Durante 3/4 de la película vemos a una joven que está en constante duda y cada semana cambia de parecer. Bébé, faut qu'on arrête. C'est comme un truc qu'on a fait ensemble. On peut faire plein de trucs ensemble. Así que es una propuesta muy interesante y les recomiendo verla. Para finalizar llegamos al 2017 con Invisible, una película argentina que pueden encontrar en Netflix, protagonizada por Moira Arenillas en el papel de Ellie, una chica de 17 años que descubre que está embarazada producto de una relación informal que tiene con un hombre mayor, casado y que encima es su jefe. ¿Vos te podrás quedar un rato más? Un par de horas hasta que venga Gladys. Bueno. Genial. Vení que te explico. La película acompaña a Ellie en su día a día y seguimos su rutina, de casa a la escuela, de la escuela al trabajo, del trabajo a casa y vuelta a empezar. Y cómo, en sus pequeños ratos libres, trata de buscar la manera para hacerse un aborto. Recordemos que en Argentina el aborto está penalizado, así que las únicas opciones son conseguir pastillas y hacerlo en casa o pagar una fortuna por un aborto en una clínica ilegal. Yo lo pensé, no lo voy a tener. ¿Sabes cómo son las cosas acá? En nuestro país el aborto está penalizado por la ley, salvo algunos casos muy específicos que no sería el tuyo. No podemos ayudarte con esa decisión. Es una película bastante silenciosa porque durante mucho rato somos solo nosotros con Ellie. Obviamente lo que tiene de innovador, por decirlo de alguna manera, es que se posiciona en un país latinoamericano, un país donde el aborto está penalizado y que cuenta una historia donde el embarazo no es producto de amor adolescente, sino de una relación entre un hombre adulto y una joven menor de edad, algo que es muy común en Latinoamérica. La verdad es que mientras veía a Ellie recordaba muchas de mis pláticas con mis amigas a los 16, 17 años, donde me contaban que salían con tipos de 35, me mostraban los mensajes, me contaban qué les decían, a dónde salían, etcétera, etcétera. Me vi en la necesidad de acompañarlas a la farmacia más de una vez por la pastilla del día después, de contarle a mi mamá por seguridad que iban a salir con un tipo más grande, pero sin que sus padres se enteraran. Y creo que esta película refleja muy bien la vida de una adolescente argentina, sus relaciones, su rutina, la escuela y sus necesidades. Y sobre todo, lo difícil, peligroso y aterrador que es pensar en abortar en un país donde el Estado está ausente ante esta situación, donde tu decisión no importa y si algo sale mal te van a criminalizar o incluso podrías perder la vida. Invisible es un drama muy bien logrado, me parece muy bueno, muy significativo y alentador que se encuentre en una plataforma como Netflix. Así que si tienen un rato véanla, es una película corta y creo que deberíamos seguir apoyando este tipo de cine que refleja otro tipo de realidades y que toma en cuenta a las jóvenes latinoamericanas. Si no hay sangrado después de la tercera dosis, el aborto no se produjo y la mujer debe tratar nuevamente luego de un par de días o viajar a un país donde el aborto sea legal o tratar de encontrar un médico. El médico probablemente le realizará un sonograma. Che, ¿qué es un sonograma? Como mención honorífica, quiero darle lugar a una serie, ya sé que dije que íbamos a hablar de películas, pero acá les va una serie que pueden encontrar en Netflix. Estoy hablando de Sex Education. Esta serie, además de tratar un montón de temas sobre la vida sexual de los adolescentes, hace una labor muy grande justamente de educación sexual. Y hay un capítulo en el que se toca el tema del aborto. No les quiero spoilear la serie porque es muy reciente, apenas tiene 2 temporadas y fue estrenada en 2019, pero a diferencia de todas las películas que hemos mencionado donde el tema del aborto se discute pero nunca se lleva a cabo, en Sex Education vemos a una chica de 16 años realizarse un aborto. Entramos a la clínica con ella, la vemos junto a otras mujeres, la vemos aterrada, triste y angustiada, pero no se arrepiente de último momento como en todas las otras películas que vimos, lo cual me parece un mensaje muy bueno para las nuevas generaciones porque muestran que el aborto no solo es una decisión difícil de tomar, sino que es posible y que no hay pena en hacerlo si esa es tu elección. Además, esta serie está teniendo mucho impacto en las nuevas generaciones y está dirigida justamente a un público adolescente, y que puedan ver todos estos temas con cierta liviandad y con soltura me parece muy positivo. Así que habiendo visto a grandes rasgos lo que la ficción tiene para nosotros sobre el tema de embarazo adolescente, vamos a compararlo un poco con lo que nos dice la realidad. Les voy a contar algunos datos para ubicarnos un poquito. En el mundo cada año quedan embarazadas aproximadamente 16 millones de adolescentes entre 15 y 19 años. De
este total, la mayoría de los casos se dan en América Latina y el Caribe. Los porcentajes de embarazos adolescentes en Latinoamérica se ven sumamente afectados por factores como niveles de educación y el poder adquisitivo. Obviamente, cuando menores son, mayor es el riesgo de un embarazo no deseado. Los porcentajes no son los mismos para niñas que niños, siendo que para ellas son mucho mayores. Esto quiere decir que en muchos casos, el segundo progenitor es un hombre mayor de edad. Los gobiernos latinoamericanos no garantizan el acceso a la información, a la educación integral y a servicios esenciales de salud sexual y salud reproductiva para las jóvenes y niñas, mucho menos para aquellas que enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad. Lo que nos lleva a que claramente no todos los casos son de irresponsabilidad o falta de educación. Muchísimas niñas y jóvenes sufren algún tipo de violencia sexual que tiene como consecuencia directa un embarazo no deseado y por ende una maternidad forzada. Entonces pensemos, de todos los casos que vimos, solo Precious mencionó la violación como causa de embarazo y trató el tema de la maternidad forzada. Además, expone la realidad de jóvenes ante la falta de privilegios, situaciones de pobreza y cómo esto merma su libertad. Invisible es uno de los pocos casos que hay que refleja la realidad latinoamericana y trata el tema de la ausencia de los derechos reproductivos para las mujeres, mucho más para las jóvenes. También es la única que tocó el tema de relaciones entre hombres mayores y adolescentes menores de edad. En 9 meses podemos ver claramente cómo tener un poder adquisitivo y de educación altos te brinda una serie de oportunidades y soluciones frente a la situación que sea, además de que te abre un abanico de opciones y no limita tu libertad. Le voy a dar a Juno un punto de confianza porque es una de las películas 2000eras que ha tocado el tema del aborto con mayor soltura y lo expone como una opción más libre de prejuicios. En estas películas el tema del aborto suele ser tema de discusión, se debate y se considera, pero en muy pocos casos o en casi ninguno vamos a ver a un adolescente realizarse un aborto por elección y seguir con su vida. Solo fue el caso de Sex Education y se acaba de ver hasta 2019. Así que de todas, lo siento Molly Ringwald, pero tu película no se acerca nada a nuestra realidad. Estoy segura de que alguna adolescente gringa ha llorado con tu historia, pero en conclusión, creo que todas estas películas reflejan la realidad de algunas chicas dependiendo del sector socioeconómico del que vengan. Y creo que todas tienen elementos rescatables que sirven para la exposición del tema del embarazo adolescente en los diferentes sectores de la población. Y aunque son muy pocas las que reflejan la realidad de una joven latinoamericana, no perdamos la esperanza porque sí hay cintas como Invisible que nos demuestran que cada vez se está hablando más y mejor del tema. Así que bueno, con este video reactivamos el canal. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscríbanse al canal, déjenme en los comentarios si vieron estas películas, qué les parecieron, si conocen algunas otras que aborden el tema y cuáles les gustan a ustedes. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como Clara Badela y que todos los jueves en Canal DAM estoy dando las noticias geeks de la semana. Así que nos vemos la próxima.